Señores estudiantes, ustedes habían llevado una actividad, una tarea relacionada a la clase anterior. ¿Ya? Habíamos llevado nosotros como deber esta actividad, ¿no es cierto? En donde teníamos que transformar, perdón. Para las personas que acaban de ingresar, por favor, al final de la clase se quedan para ponerle la asistencia, porque ya cerré la lista. En donde habíamos pedido que se transforme estas oraciones positivas a interrogativas, luego debía haber respondido con sus 4 formas. La primera habíamos elaborado aquí, habíamos llevado como ejemplo, donde nos indicaba, the pencil is on the desk, ¿ya? Entonces, yo les había indicado, permítanme, habíamos hecho un ejemplo, ¿no es cierto? En donde indicábamos que esta oración, como está en una forma afirmativa, nosotros podemos convertirla en una oración interrogativa y asimismo podíamos responder, en donde como primera opción. Ya. Esa era la oración, ¿no es cierto? The pencil is on the desk. Ya. Primero que nada, yo le había solicitado en la instrucción que esta oración le transforme a una forma interrogativa. ¿Ya? En donde primero que nada voy a tomar como referencia el verbo to be. ¿Qué verbo estoy utilizando en este caso? El verbo to be is. Una vez que he observado, que he analizado este verbo, coloco en primera posición is. Luego de eso tomo como referencia el sujeto, o en este caso el pronombre personal. Nos damos cuenta que está con sustitución. Es decir, que aquí estamos hablando the pencil, ¿no es cierto? En este caso va a ser el sujeto, ¿no es cierto? Se lo va a traducir como el lápiz está sobre el escritorio, ¿no es cierto? El lápiz está sobre el escritorio. ¿Ya? Entonces, si es que yo sustituyo este pronombre personal por el pronombre personal, ¿cuál será el pronombre personal que yo utilice? It. ¿Correcto? Is it on the desk? Signo de interrogación. ¿Ya? Otros estudiantes me hicieron de la siguiente manera. Me hicieron de esta manera. ¿Ustedes creen que está correcta de esta manera? Is the pencil on the desk? ¿Estará correcta o incorrecta? Está correcta, Alicia. ¿Correcta? Y está correcta, ¿no es cierto? Ahora bien, utilizamos las 4 formas de su respuesta. Yes, it is. Yes, it is on the desk. Una estructura negativa corta y una estructura negativa larga. ¿Ya? Ese era el deber, la actividad que ustedes habían llevado como deber. Sin embargo, en el caso específico de las oraciones de esos pronombres personales, según puedo darme cuenta, hay bastante confusión. Tomemos como referencia you are very serious. Ya estamos diciendo que you are very serious. Tú eres muy serio, ¿no es cierto? Al yo convertir esta oración a una oración interrogativa, me queda are you very serious? Are you very serious? Estoy preguntando, ¿es usted muy serio? ¿O son ustedes muy serios? Entonces, por obvias razones, el pronombre personal en este caso va a cambiar, ¿no es cierto? ¿Qué pronombre personal utilizo en este caso? I am. Correcto. Yes, I am very serious. Eso en el caso de la afirmativa larga. En el caso de la afirmativa corta, yes, I am. Algunos estudiantes en este caso colocaron de esta manera, not. Not, I am not. Sí, esta manera está incorrecta porque les recuerdo que al inicio de una oración simplemente coloco una forma negativa, no. No, I am not.
Y finalmente, no, I am not very serious. ¿Ya? Esa era la forma correcta, porque les hago caer en cuenta que aquí estoy preguntando en un primer pronombre personal, you. Are you very serious? Respondo utilizando la primera persona, yes, I am. Sí, yo soy. ¿Ya? Esa es una breve síntesis de lo que tenían que llevar como deber. Sí, las calificaciones igualmente les estaré asignando en el transcurso de la semana. Algunos ya les he hecho llegar las calificaciones. ¿Ya? Nosotros la clase anterior también habíamos revisado, habíamos visto acerca del information question. Palabras que inician con WH words. En este caso tenemos what, también tenemos where, y cada uno de ellos tiene un uso diferente. Sí, recuerde que se tiene un uso diferente para cada information question. En el caso específico de WH words, what, que se va a utilizar para preguntar acerca de un objeto, y también se va a utilizar para preguntar en relación a un nombre. Ya eso me había olvidado de colocarlo. Por favor, si es que tiene alguna pregunta, les recuerdo que simplemente levante la mano, ¿sí? Ya. En primera posición, les recuerdo que teníamos entonces what, where, y cada uno de estos se utilizaba para. En el caso de what, para objetos o nombres. En el caso de where, para un lugar. En el caso de when, utilizábamos para preguntar acerca de una fecha. ¿Cuándo? Why, utilizábamos para preguntar acerca de una razón. Se traducía como ¿por qué? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué no comiste? ¿Por qué no fuiste al colegio? ¿Por qué no te conectaste? Etcétera, etcétera. Y cada una de estas tiene una razón, una justificación. ¿Ya? Luego de eso teníamos who, teníamos how, que who, en este caso se va a utilizar para las personas, se traduce como quién. Luego teníamos how, que se utiliza para preguntar acerca de una manera, de una forma, de una edad, y se traduce cómo. ¿Ya? Finalmente tenemos 3 reglas establecidas para ver cuándo hablamos acerca de un information question. En este caso, en el paso número 1, les recuerdo que era, esta clase ya habíamos dado, solo les estoy recordando nada más. En el paso número 1, estudiantes, les recuerdo que era identificar qué tipo de información se tiene en cuanto al complemento. Your car is in front of the building. En este caso habíamos dicho que el carro está frente al edificio. Nos damos cuenta en el caso de acá del pronombre, perdón, del complemento, vemos que está enfrente del edificio. Es por eso que vamos a utilizar el information question where. En el paso número 2, como bien lo menciono, ¿qué tipo de information question utilizamos? Y aquí tiene usted una lista de todos los information questions que tenemos. What, where, when, why, who, how. What, where, when, why, who, how. Voy a preguntar, a ver si me están atendiendo, a Pedro Quito. Pedro Quito, me ayuda por favor con la traducción de estas 6 information question, por favor. O sea, la pronunciación La traducción, por favor. a español. Sí, señor. La primera dice what, sería qué. Correcto. La segunda es where. Correcto. Where. ¿Dónde? Ok. A ver, la tercera, when. A ver, no, de esa no soy muy seguro yo. Ok. ¿Cuándo? ¿Cuándo? La cuarta va we, Why. why. ¿Cómo? ¿Por qué? No, porque la siguiente va who. Correcto. No, Who. no estoy seguro. Para persona se pregunta quién. ¿Significa ahí? Significa quién. Who. ¿Quién? Ya. La última dice how. Correcto. Significa
¿Cómo? O cuánto. Sí, perfecto. ¿Cuánto? Ya. Ya, eso es en cuanto a las dos primeras reglas, ¿sí? Les recuerdo que estábamos hablando de 3 reglas, ¿no es cierto? Una de ellas, primero que nada, es identificar qué tipo de información se tiene en cuanto al complemento. Entonces, utilizamos como base principal el complemento para formular más adelante information question. David Quinche, ¿me recuerda, por favor, cuáles eran el information question que teníamos? David. Dicen, sí, la escucho, está medio lenta la comp. Dígame, ¿qué Ok. me desea? ¿Me recuerda, por favor, cuáles eran los information question que tenemos? Que eran 6. Que lo que ahorita acabo de dar el Pedro, el compañero Pedro, Sí, señor. ya, era what, Ok. where, ¿cómo se llama esto? What, where, bueno, que me olvide. Where. Pero solo sé que escribe H-O-W, creo que es. Ya. No sé cómo How. se pronuncia, how, sí. ¿Cuál era el otro? Ya me olvidé los otros. Ya. Vamos a ver. Voy a trabajar con Javier Cujim. What, where, Ok. when, we, Who, no. Creo who y how. Muy bien, Javier. Gracias. Pedro Quito. Ayúdeme una vez más con la traducción de estos 6 information question. Bueno, a ver, la primera es what, sí, ¿qué? Segunda, Correcto. where. Es que a veces con la inglés todavía no me capto bien. Sí, ya no me No acuerdo muy importa. bien. Solo recordemos. Yo le voy ayudando, ¿sí? Where. La segunda, a ver, la segunda, where. Correcto. Where. mm, ¿Dónde? ¿Dónde? Ya. La tercera, pues, when. Ok. ¿Cómo se traducía? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ya, la cuarta, La we, why. why, Why. why. Y significa ¿Por qué? ¿por qué? Ya. La Ok. quinta, who, Correcto. significa ¿dónde? ¿Quién? La sexta, who, How. how, sería cómo. Ok, correcto. Muy bien, gracias, Pedro. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de los information questions, estimados estudiantes, hablamos de what, significa qué, where, que significa dónde, when, que significa cuándo, why, por qué, who, quién, how, cómo o cuánto. ¿Ok? Una vez más. What, qué, where, dónde, when, cuándo, why, por qué, who, quién, how, cuánto o cómo. Bien, el mismo ejercicio que acabo de hacerlo me va a dar haciendo Fabela Rendón. Fabela. Fabela.
Kevin Alvarado. Dígame, Lice. Ok, Kevin, vamos entonces. El mismo ejercicio que acabo de realizar va a hacerlo usted, ¿sí? Voy a indicar que what significa qué, where, dónde, when, cuándo, why, por qué, who, quién, how, cuánto o cómo. Ahora usted, por favor. What es que, where es cuándo. Ah, no, ¿Dónde? ¿dónde? When es cuándo. Ok. Why es por qué. Eh, eh, what, eso no me acuerdo. Ok. ¿Quién? Y who es cómo. ¿Y cuánto? Correcto, muy bien, gracias. Yo tal vez, profesor, para Ok. ver si puedo. Ok, vamos ahí. Me gusta que participen de manera voluntaria. Bien, vamos, Lady Lu. Ya, a ver. Es what, qué, where, dónde, when, cuándo, why, por qué, y what, quién, y how, cómo, cuándo. ¿O cuánto? ¿Sí? ¿Cuánto? A eso hace referencia, ¿sí? Entonces, la próxima, cuando vaya a terminar la clase, voy a volver a hacer el mismo ejercicio para ver si estamos con las neuronas activadas, ¿ok? Bien. Yo les he colocado acá un ejemplo en el paso, bueno, es el mismo ejemplo, ¿no es cierto? En el paso número 3 vamos a formar el information question. Les recuerdo que estamos trabajando con your car is in front of the building. Tu carro está enfrente del edificio. Ya, así se traduce esta oración. Entonces, una vez que yo he seleccionado, que he buscado, que he identificado el complemento, y este complemento me dice que está enfrente del edificio, voy a determinar que esto hace referencia a un lugar, ¿no es cierto? Entonces, para lugar, les recuerdo que utilizamos where. Una vez que sé que voy a utilizar where, utilizo el information question completo y formulo la siguiente oración. Where is your car? Where is your car? ¿Dónde está tu carro? Y la respuesta está en la misma pregunta. It is in front of the building. It is in front of the building. Este está enfrente del Edificio. edificio. Gracias, David. Ya, vamos con el information question. Aquí están resumidas las tres reglas que se utilizan para identificar el information question. Primero que nada, identificamos el tipo de información que se tiene en cuanto al complemento. Aquí usted, por ejemplo, tiene esta oración. Your teacher is Mr. Wilson. ¿Cuál es el complemento en este caso? Who Primero que nada, sigamos la primera regla, ¿ok? ¿Cuál es el complemento de esta oración? Your teacher is Mr. Wilson. is Mr. Wilson. Ya. El complemento, David, en este caso, solo Mr. Wilson, porque ya cuando usted me incluye el is, ya está. Is es un verbo. Could, Sí, Ya. sorry. Entonces, correcto. Vamos a hablar solo de Mr. Wilson, que es el complemento de esta oración, lo que está dando sentido a la oración. Bien, una vez que ya han identificado ustedes el complemento, que en este caso es Mr. Wilson, voy a ver qué tipo de information question utiliza. Primero que nada, pienso y analizo. Y digo, si estoy hablando del señor Wilson, estoy hablando de una persona. Y para una persona, ¿cuál era el information question que iba a utilizar? Was. Who, ¿no es cierto? could, Who. Ya, entonces, Who. una vez que ya he recordado que utilizo who, formulo el information question. Who is your teacher? Who is your teacher? ¿Quién es tu profesor? Who is your teacher? Y la respuesta será Mr. Mr. Wilson. Wilson. Correcto, muy bien, David. Mr. Wilson. Ya, entonces, las tres Ok. reglas principales o fundamentales para identificar este information question, ¿ok? Identificar el tipo de información que se tiene en el complemento. Luego de esto identificamos cuáles de los information question utilizo para formular la pregunta y finalmente respondo. ¿Ya?
En este caso, acá tenemos estos ejercicios. Yo les he colocado como deber, pero me gustaría que hagamos aquí. Y vamos a trabajar así mismo. Iré trabajando con cada uno de ustedes. Ya voy a abrir una nueva diapositiva. Y ¿quién quiere trabajar con la primera oración? Yo, You teacher, are yo. 20 years old. You are 20 years old. Yo, listen, yo. Ok, David, vamos a trabajar entonces. Permítame un momento, por favor. Ya, en este caso, David, váyame indicando cuáles son los pasos, ¿ya? Y yo voy haciendo según usted me va diciendo. Ya, identificas primerito, dijo el complemento. ¿Ya? ¿Cuál es el complemento en este caso? Dice, you are 20 years old. Los años sería, you are 20 years old. 20 Ya, years old. 20 years old. 20 ¿cierto? years old. 20 years old. Ok, perfecto. Entonces, bien, el primer paso está dado, David. Ya usted ha identificado el complemento. Bien, ahora vamos a identificar cuál de los information question vamos a utilizar. Acá tiene what, where, when, why, who, or how. How. Correcto, utilizamos how, pero ¿por qué utilizamos how? Cuénteles, David, a los compañeros, ¿por qué utilizamos how? Porque es, en español sería cuándo o cuánto, cómo o cuánto, cuánto. ¿Cuántos años tienes, no es cierto? Sí, sí, yes. Entonces, la respuesta es justamente esa, lo que nos dice el compañero, ¿no es cierto? Recuerden, estudiantes, que utilizo el how para preguntar acerca de una manera, de una forma o de una edad, ¿ya? Entonces, en este caso, utilizo justamente how, ¿ya? Utilizo how. Entonces, una vez que ya he identificado que voy a utilizar how, simplemente formulo la oración. How old are you? Years old. 20 years old. 20 Years old. years old. 20 años de edad. 20 years old. Permítame un momento, por favor. La idea general de la mayoría de las personas es que para que tengas una empresa que sea muy grande, que sea muy competitiva, necesitas tener cientos de empleados. Piénsalo, imagínate contratar a 40. Ok, perfecto. Era una interrupción que tenía, por eso les apagué. Bien, entonces esa va a ser los pasos, jóvenes. Sí, vamos un poquito más rápido porque se nos va a acabar el tiempo, ¿ya? ¿Quién quiere trabajar con la siguiente oración? I met my husband at the university. Traducido al español. Yo conocí a mi esposo en la universidad. I met my husband at the university. ¿Quién quiere trabajar con esta oración? No se peleen, pero por participar. Vamos, chicos, que nos acaba el tiempo. Yo listen. Ok, vamos, Alexandra. Identifiquemos, Alexandra, primero que nada, el complemento. ¿Cuál es el complemento en este caso, Alexandra? Sería my husband. No. Puede ser también, sí, puede ser, pero ahora para no confundir al resto, identifiquemos, en este caso podemos encontrar incluso dos complementos, que es perfecto lo que usted nos hace caer en cuenta, Alexandra. Pero en este caso, vamos a trabajar justamente con universidad, ¿ya? Ese va a ser el complemento, Alexandra. Entonces, una vez que identifico el complemento, at a university, Alexandra, le pregunto, ¿de qué me habla? ¿Me habla de un lugar, de una persona, de un objeto, de una fecha? ¿De qué me habla? Digamos, de un objeto. Un lugar. O un lugar. Correcto, Alexandra. Me habla de un lugar, ¿no es cierto? Porque estoy diciendo en la universidad, ¿ya? Entonces, para lugar, ¿cuál utilizaba yo, Alexandra? What, where, when, why, who, or how? Where. Where. Correcto, Alexandra. Dejemos a que trabaje Alexandra, por favor. Ya, entonces, una vez que usted me dice y me indica, trabajo con where, correcto, trabajo con where, Alexandra. Where, porque en la universidad es un lugar. Ahora sí, formulo la oración. Where My husband. ¿Dónde conocí a mi esposo o a mi marido? Where I met my husband.
They left on the university. Correcto, at a university. Where I meet my husband at a university. Y eso es todo. Vamos por favor con la siguiente. The movie is bored. La película es aburrida. ¿Quién quiere trabajar con esa oración? Yo listen. Ok, vamos entonces. Jennifer. ¿Cuál es el complemento en este caso, Jennifer? Is bored. Correcto, is bored, ¿no es cierto? Simplemente coloquemos bored, ¿ya? Para no confundir al resto. Y ese es el complemento. Aburrido o aburrida en este caso. Ya nos dice que la película es aburrida. Ya nos está indicando un detalle, una manera de cómo es la película, Jennifer. Entonces, para eso justamente, ¿cuál era el information question que utilizo? Who or how? How. Correcto. ¿Por qué? Porque how me indica los detalles o la manera. Entonces, formulo how is the movie. ¿Cómo es la película? Jennifer. Is bored. Correcto. Aburrido. Is bored. O puede también trabajar con la oración completa. The movie is bored. La película es aburrida. How is the movie? Is bored. ¿Ya? Y concluyamos con este último ejemplo, así para que ustedes sepan qué es lo que van a hacer de deber. Control C, Control V. Ya. My birthday is in June 6. Mi cumpleaños es el 6 de junio. Mi cumpleaños es el 6 de junio. ¿Ya? ¿Alguien me ayuda trabajando con esta oración? Chicos, tenemos menos de 4 minutos. ¿Alguien me ayuda, por favor, con esta última oración? Yo, Liz. Ok, Pamela. Vamos entonces, Pamela. Identifiquemos, Pamela, el complemento. ¿Cuál Sería es el complemento? June es sex. Ya, veamos entonces. Usted me dice John 6. ¿Ya? Ese usted me dice que es el complemento, ¿no es cierto? Ahora bien, en este caso, nos está dando una fecha, ¿no es cierto? En este caso, el cumpleaños. Sería ¿Cuál? when. Correcto, muy bien, Pamela. Y formulo la oración. ¿Cómo formulo, Pamela? When When my birthday. When is, My birthday. ya pues, my birthday, sí tiene razón. My birthday. Pronunciamos así, ¿sí? My birthday. Y respondemos. June sex. On John 6. On John 6. Jóvenes, Ya. ¿entendieron este tema? ¿Podrán realizar la actividad que suba al Edmodo como deber? Sí, sí. Sí, Sí. listen, sí está. Sí, sí, está fácil. Sí, Lice. Ya, perfecto. Entonces, de deber, van a tener estas oraciones, solo que les voy a cambiar, ¿correcto? Van a tener que transformar las oraciones positivas a information question y esas mismas oraciones van a responder, ¿sí? Ya. ¿Está claro entonces la actividad que van a llevar como deber? ¿La clase está entendida, señores estudiantes?